Comencemos. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer búsquedas en línea, consejos para hacer estas búsquedas, cómo hacer búsquedas booleanas. Esta es nuestra tercera sección sobre una serie de cursos flexibles. Somos una organización sin fines de lucro que tratamos de ayudar en la información de confluencia. Este curso es sobre misinformación de la vacuna. Tenemos mucho material para todos ustedes en todo este curso, pero hoy específicamente vamos a hablar sobre búsquedas. Vamos a hablar sobre 4 temas hoy. Lo primero son las palabras clave. ¿Cómo podemos usar las palabras claves de una forma más estratégica? Después vamos a hablar sobre búsquedas booleanas. Si no han escuchado sobre búsquedas booleanas, bueno, vamos a tener un curso acelerado hoy. Pero si ya las conocen, van a aprender algunos nuevos consejos. Vamos a hablar sobre fuentes. ¿Qué significan las fuentes cuando estamos haciendo una búsqueda online? Y después vamos a hablar sobre búsquedas de sitio y búsquedas de citas. Nuestro equipo las utiliza todo el tiempo en sus búsquedas y vamos a hablar de cómo usarlas de una forma más provechosa. Esta sesión va a ser muy útil para todos, más allá de la misinformación sobre las vacunas en sí. Soy Shadene Urbani, soy el gerente de programas y alianzas para First Draft. Estoy en Nueva York. Pueden ver mi dirección para conversar si quieren conmigo. Y les voy a dar información al final del curso después de esta presentación, recursos para ustedes, mi correo electrónico de contacto para que podamos seguir en contacto. Bueno, empecemos con las palabras clave y cómo usarlas estratégicamente. El éxito de una búsqueda depende de las palabras clave. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que cuando hacemos búsquedas en línea, estas búsquedas se construyen a partir de palabras claves. No es obvio, pero hay formas de ser más estratégico y creativo con estas palabras claves. Vamos a hablar de consejos y datos que podemos tener en cuenta para encontrar palabras clave. Por ejemplo, veamos estos ejemplos para empezar. Si yo quiero buscar sobre qué está diciendo la gente sobre COVID-19 en línea, aquí hice una lista de palabras clave básicas. Tenemos coronavirus y también tenemos coronavirus, pero con un error ortográfico, con una A en lugar de una O. Cuando hacemos búsquedas sobre medios sociales, hay que pensar mucho en los errores ortográficos más comunes, porque queremos también encontrar esa información con errores de ortografía para saber de qué habla la gente, cuáles son las inquietudes principales. También tenemos que pensar en distintas puntuaciones. Si hacemos una búsqueda en Twitter para COVID-19, la buscamos sin guión y con guión. Tratamos de incluir todas las posibilidades. Y cuando hablamos de búsquedas booleanas, después vamos a ver cómo combinar todas estas palabras para formar un marco más amplio. Después, el confinamiento, la cuarentena. Podemos utilizar palabras geográficas, como en el caso de Wuhan. Tenemos palabras relacionadas con conspiración, como Bill Gates, despoblación o microchips. En nuestra sesión anterior
sobre misinformación de la vacuna, hablamos sobre las distintas narrativas de- sobre la vacuna. También palabras para, por ejemplo, tratamientos o fabricantes de vacunas. Esto es como nuestra cabeza funciona para encontrar todas estas claves. Y a la derecha, estas palabras claves tienen que ver con el sesgo en los medios. Quizás ustedes piensan, ¿cómo puedo encontrar las palabras claves que tienen que ver con la gente que critica los medios? Tenemos que buscar el concepto. Hay muchas palabras que la gente utiliza cuando habla de los medios. Pero en los Estados Unidos, por lo medio, uno de los términos que siempre aparece es políticamente correcto o la abreviatura PC en inglés. Entonces tenemos que buscar las abreviaturas o, por ejemplo, MSM, que en inglés es la abreviatura de los medios mainstream principales. Tenemos que pensar en cómo habla la gente y cómo habla la gente en línea también, con las abreviaturas, con errores ortográficos. Vamos a volver a esto más tarde. Otro concepto importante es que la ideología afecta eh, el lenguaje que usamos. Miremos algunos ejemplos. A la izquierda vemos una persona que está a favor de la vacuna y a la derecha alguien que está en contra. Entonces, a la izquierda vemos a Chelsea Clinton, que tiene un tuit que dice, no es demasiado pedir, por favor, confíen en las enfermeras con hashtag use su máscara, en hashtag pelee contra la vacuna y hashtag vacúnese. Ella dice con un hashtag, crea en las enfermeras. Nunca había visto yo la palabra combatir a la vacuna, pero esa es una palabra clave que esta persona está a favor de la vacuna está utilizando. Entonces, la próxima vez que yo busque sobre esto, voy a utilizar estas palabras claves. Otra cosa interesante es que la gente con cierta ideología también utiliza palabras específicas para describir a los que están del otro lado del espectro. La gente que está a favor de la vacuna utiliza en inglés el término anti-vaxxer, que sería antivacuna, cuando está hablando de los que están en contra de la vacuna. Es un término que se utiliza mucho en este momento en los Estados Unidos. Pero si vemos el discurso de los que son escépticos sobre la vacuna o que no están a favor, ellos no lo usan. No lo usan para describirse. Lo vemos, lo que ellos utilizan es elección de la vacuna o libertad médica o escépticos de la vacuna. Aún la lengua que la gente utiliza para describirse es diferente, depende de qué lado estén. Si nosotros estamos buscando posteos sobre vacunas en Facebook y las palabras que incluimos son solamente palabras de un lado, de los que están a favor o de los que están en contra, entonces solo vamos a encontrar posteos de ese lado y no vamos a encontrar nada de los que están en contra. Pero si hacemos una búsqueda para elección de la vacuna o daños de la vacuna, no vamos a encontrar las opiniones de la gente que está en contra. En cambio, si utilizamos antivacunas, sí. Cuando hacemos una búsqueda, vamos,
podemos querer tener una cantidad determinada de datos, pero es importante saberlo cuando estamos armando la búsqueda. También es importante buscar palabras clave nuevas. Siempre estamos tratando de comprender la lengua que está usando la gente en los medios. Este es un posteo de una página de Facebook, Learn the Risk, Aprender sobre el riesgo, que habla de los riesgos de las vacunas, de los riesgos posibles o reales. Mientras lo leía, tomé nota de las frases y palabras claves. Una es, por ejemplo, ganancias antes que la gente. Antes ya hablamos de que el discurso sobre las vacunas de los que están en contra es sobre las ganancias que hacen las empresas farmacéuticas y que eso puede interferir con un desarrollo responsable. Eso es una narrativa común de la gente que está en contra de las vacunas. Entonces, es importante comprender y hacer búsquedas con estas palabras, porque eso va a hacer que podamos encontrar información de ese lado. Los efectos colaterales es una palabra clave que hay que incorporar con respecto a las vacunas. Y estas tres palabras, eso es interesante. Estamos hablando de la barrera hematoencefálica, encefalopatía y cambios neurológicos. Para mí, como investigador, realmente nunca me había cruzado con estos conceptos, con estas ideas con respecto a la vacuna. Creo que ni siquiera sé lo que es una encefalopatía. Entonces, lo que me están diciendo es que estas son palabras claves a las que tengo que prestar atención. Quizás a la gente realmente le preocupa la barrera hematoencefálica. A lo mejor muchos están preocupados sobre cuál es la relación entre esto y la vacuna. Somos profesionales, tenemos que poder explicar de qué se trata. La idea es realmente, cuando comunicamos, hacerlo con más conciencia de qué estamos haciendo y entendiendo cuáles son las preocupaciones y las inquietudes de la gente. Y para poder entender cuáles son las inquietudes de la gente, tenemos que mirar cuáles son las palabras que utilizan. Este análisis nos permite hacer un desglose a partir de estas palabras clave. ¿Cómo podemos hacer unas búsquedas efectivas? Una forma se llaman búsquedas booleanas. Una búsqueda booleana es una forma de escribir la búsqueda, los operadores, ahora les voy a dar más detalles. Entonces, cuando estoy haciendo una búsqueda, quiero encontrar resultados específicos. Las búsquedas booleanas implican utilizar dos operadores, y o en mayúscula. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar palabras clave con uno de estos dos operadores. ¿Qué significa utilizar y o o? Y limita los resultados. Por ejemplo, si en la barra de Google busco vacuna y en mayúscula daño, los resultados van a tener que tener tanto la palabra vacuna como la palabra daño. Va a tener que tener los dos términos. Entonces, es por eso que digo que y limita los resultados. Cuando la plataforma de búsqueda ve este operador, dice, bueno, los dos términos tienen que estar presentes para poder mostrar el resultado. Por otro lado, tenemos o.
o es un operador de búsqueda que expande los resultados. Si yo escribo Moderna o Pfizer, lo que piensa la plataforma es voy a dar resultados que incluyan o bien Moderna o bien Pfizer. No necesitamos los dos, solo uno. Y las búsquedas booleanas funcionan en distintas plataformas. Funcionan en Twitter, en Google, en Reddit. Si Reddit es una plataforma popular en su país. No funcionan en Facebook. Si tienen CrowdTable, que es la forma de utilizar Boolean en Facebook, pero esta forma de escribir búsquedas no se puede hacer en Facebook. Sí funciona en Twitter y en Google. Lo que tenemos que hacer es buscar el nombre de la plataforma y preguntar si soporta las búsquedas booleanas. Vamos a hablar sobre hacer estas búsquedas en Google o en Twitter. Y y limita o expande los resultados. Hay un tercer operador que no se usa tanto, pero resulta útil y es el signo menos o not. Depende de qué plataforma estemos usando. A veces tenemos en Twitter y Google utilizan el signo de menos. Otras plataformas utilizan not. Y un ejemplo de esto, si yo quiero buscar en Twitter vacuna espacio menos Moderna, sin espacio después del menos, eso me va a dar todos los resultados que incluya la palabra vacuna, pero no incluye Moderna. Si yo solamente estoy interesado en la vacuna de Pfizer. Si quiero un, u- si no quiero encontrar posteos donde figure Moderna, utilizo este signo menos. Estos son los principales operadores. Los paréntesis. Los paréntesis nos permiten combinar y o en las búsquedas. Se puedan combinar los dos. Por ejemplo, fíjense en esta búsqueda, Moderna o Pfizer, cerramos el paréntesis y daño o eh, problemas. Entonces, yo quiero ver resultados que utilizan la palabra Moderna o la palabra Pfizer, pero que también utilicen la palabra daño o enfermedad. Entonces, un posteo que tenga una de estas palabras y una de estas otras palabras, como si tuviéramos distintas categorías y damos opciones. Quiero por lo menos una de estas palabras en los resultados. Entonces vamos a tener resultados sobre las distintas vacunas relacionados con daño o perjuicio. Por ejemplo, esto quizás parezca difícil como una cadena de búsqueda, pero tenemos entre paréntesis con OR y otro grupo dentro de paréntesis también con O. Y estas palabras son palabras sobre distintas vacunas. Y el segundo grupo de palabras son palabras que son sobre daño, sobre perjuicio. Quiero ver posteos que son sobre vacunas, pero también quiero que tengan palabras sobre daños, injurias, efectos, autismo, parálisis de Bell, enfermedad, fiebre. Incluyo una palabra que aprendí, que es la barrera hematoencefálica. Así es como hacemos
una búsqueda. Prestamos atención a la lengua, a las palabras y las incluimos en nuestras búsquedas. Ven que aquí incluí barrera hematoencefálica y encefalopatía. Estas palabras son nuevas para mí, pero puedo ver que son interesantes y me van a servir para encontrar resultados. Volvamos al tema de errores ortográficos. AstraZeneca a veces se escribe de distintas formas. Lo que quiero recordar es que las búsquedas booleanas son como la Internet. Si escribimos una búsqueda como esta, probablemente podamos hacer cometer errores con las opciones, con la forma de escribir. Vamos a hacer errores. A veces los resultados no es lo que buscamos. Tenemos que aceptarlo, tenemos que volver a hacerlo, probar nuevamente. Es un arte más que una ciencia. Aprender las búsquedas booleanas es importante en estas búsquedas booleanas es importante tener paciencia. Siempre hay que poner los operadores en mayúscula y o expande los resultados y los limita. Tenemos que utilizar las marcas de cita, por ejemplo, en este caso de barrera hematoencefálica, ven que están entre comillas. Si es más de una palabra, tenemos que utilizar comillas. También podemos incorporar palabras como yo, mi, para tratar de encontrar qué dice la gente que habla como testigos, eh, gente que está hablando sobre su experiencia, como se puede agregar como opción entre paréntesis yo o mi, también entre paréntesis o. También las palabras claves similares tienen que estar entre paréntesis y verificar que escribimos. Bueno, espero que se unan a nosotros la próxima vez. Vamos a hablar sobre cómo recabar noticias en la próxima vez. Cuando hablamos de fuentes, como periodistas, nuestras fuentes son expertos o la gente a la que llamamos por teléfono cuando estamos haciendo una entrevista, pero en línea las fuentes son las distintas cuentas y lugares para ver la narrativa sobre la vacuna. Hay plataformas como Twitter, Facebook, Google, también otras plataformas como Telegram, WhatsApp, Gap, que es un Twitter, la alternativa a Twitter para los que no quieren estar en Twitter, TikTok, hay nuevas plataformas, Flathouse también. Entonces, quiero que consideren todas las distintas plataformas en las que se pueden buscar, que varía de un país a otro. La popularidad de estas plataformas depende de los países. Para terminar, vamos a hablar de dos trucos más. Una búsqueda de sitios es un truco que utilizamos cuando hacemos búsquedas avanzadas en Google. Esta es una forma de buscar posteos dentro de una URL específica. Lo que hacemos es escribir site, dos puntos, Facebook, y después nuestros términos de búsqueda. Y fíjense que yo he escrito vacuna y Reino Unido. Lo importante sobre estas búsquedas es que es una forma de tratar de hacer una búsqueda donde por ejemplo, en Facebook no funciona la búsqueda booleana. De esta forma utilizamos dentro de Facebook la búsqueda booleana utilizando
este truco. Entonces, esto lo que hace es buscar dentro de las páginas de Facebook páginas que tengan datos sobre la vacuna y el Reino Unido. Todas las páginas de Facebook empiezan con facebook.com barra página, pages en inglés. Todas las páginas tienen esta URL. También podemos buscar vacuna y Reino Unido en Facebook, pero esta forma es mucho más efectiva. Aquí vemos los resultados, por ejemplo, información sobre la vacuna en el Reino Unido. Y podemos hacer también con comillas. ¿Se acuerdan que en las búsquedas booleanas, si utilizamos más de dos palabras, tenemos que utilizar comillas? Es realmente útil utilizar comillas para una expresión de más de una palabra, una frase. Por ejemplo, elección de la vacuna. Eso tiene que estar entre comillas. Si quiero ver posteos que tengan esas dos palabras exactamente, lo tengo que poner entre comillas. Acá tengo 1520 resultados.